Está con nosotros ahora el doctor Duberlí Rodríguez, él es miembro vocal de la Corte Suprema. Un gusto verlo, Duberlí, después de años, ¿no? Así es. Duberlí Rodríguez fue uno de los legendarios dirigentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Tremendo dirigente estudiantil. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, a sus órdenes. Estamos enfrentados a varios problemas, digamos, como terminales en el país, ¿no? Situaciones que ya no dan más, y una de ellas es la del Poder Judicial. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar varias veces acá al doctor Ordóñez, el presidente de la Corte Superior de Lima, que yo creo que tiene una virtud, que es su voluntad de venir, sentarse y escuchar, e incluso no resistir las llamadas telefónicas, en muchos casos indignadas, de los oyentes sobre lo que está pasando en el sistema judicial, ¿no? Que procesos que se demoran, casos de corrupción, ¿no es cierto?, resoluciones que resultan polémicas, pero hay una crisis en nuestro sistema judicial que no termina de resolverse. ¿Cómo tendríamos que enfrentar, mirado desde adentro, por un vocal de la Corte Suprema? Bueno, tradicionalmente se había dicho que el principal problema que tenía el Poder Judicial y la administración pública en general era la corrupción. Yo, que tengo ya 20 años de juez, 11 en Chiclayo y 9 en la Corte Suprema, puedo afirmar que la corrupción es un fenómeno excepcional, no es la regla en el Poder Judicial. Siendo esto así, tendría que decir cuál entonces es el principal mal que tiene el Poder Judicial. Yo creo que el principal problema que tiene el Poder Judicial es la lentitud en resolver los casos. Y esa lentitud tiene que ver con la sobrecarga procesal, que todo se judicializa, que tenemos un sistema de recursos muy ampuloso, hay recursos de apelación, nulidad, casación, y incluso cuando termina en la justicia ordinaria van a la justicia constitucional, con habeas corpus, con amparo. Entonces tenemos una cultura muy litigiosa por parte de los propios ciudadanos. Pero volviendo a la pregunta, creo que el principal problema que aqueja al Poder Judicial es la lentitud, es la demora en resolver los procesos, y ese es el tema que debe ser atacado frontalmente por una administración judicial. Pero ¿eso qué supone? Eso supondría primero una reforma del sistema, ¿no es cierto? Hay varias medidas. Por ejemplo, una cosa que retrasaba, por ejemplo, un trámite era las notificaciones. Eran notificaciones escritas de las resoluciones que emiten los jueces. Y mientras va el notificador, se va a veces a lo que ahora, pues antes era Serpos, ahora hay otras empresas que llevan las correspondencias. Tenía un promedio de 25 días solamente una notificación. Entonces, estamos avanzando con lo que se llama el SINOE, el sistema de notificaciones electrónicas. Pero creo que un gran paso que puede avanzar en la celeridad de los procesos es la digitalización, o sea, el expediente virtual. Que cuando una persona vaya con una demanda, por ejemplo, en la vía civil, que lleva sus contratos, por decir, de arriendo, porque ya hay un cumplimiento de contrato, ya no necesita dejarlo el expediente en físico, sino simplemente lo lleva, la mesa de parte lo escanea, le toma, por decir, una foto, y ya eso forma parte ya del expediente virtual, y después solamente eso será tenido en cuenta. La mesa de parte lo escanea, le toma, por decir, una foto, y ya eso forma parte ya del expediente virtual, y después solamente eso será tenido en cuenta al momento que los jueces tengan que tomar una decisión. Pero pienso que la digitalización, vale decir, el expediente virtual, como por ejemplo, acabo de escuchar aquí el decano del Colegio Médico, el doctor Miguel Palacios, por ejemplo, a mí me gustaría que haya la historia clínica virtual, porque si no, hasta que encuentran la historia clínica y encuentran las recetas que les dieron antes, eso es una pérdida de tiempo. Ahora, ¿cuál es la situación? Se habla mucho de la sobrecarga. ¿Cuál es la situación real en este momento? Es decir, ¿dónde están los principales cuellos de botella? O sea, ¿cuál es la acumulación y el retraso que puede tener un juez en promedio en este momento, si es posible? No, un juez que debería tener pues un promedio de 500 expedientes por año, tiene por lo menos 2.000 expedientes por año. Imagínense nomás que son 360 días del año, es decir, calendarios, pero días laborables son menos. Imagínense, un juez tendría que sacar por lo menos 3, 4 sentencias por día, y eso es materialmente, humanamente ¿Y eso imposible. ¿Qué supone? Que años se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando. Es decir, puede haber un juzgado con 4.000, 5.000 resoluciones pendientes. O sea, con la dinámica actual nunca nos pondremos al día, pues porque salen... O sea, tendrían que dejar de hacer lo que están haciendo y trabajar 10 años solo resolviendo lo pendiente. Así es. Es decir, y además ahora se resuelve así, pues con criterio de secuencialidad, mejor dicho. Entra un expediente ahora y luego entra un expediente de que un año, tiene que programarse el que ingresó primero. Entonces, ahora, eso no siempre ocurre, ¿no? Ahí es donde ocurren las corruptelas, claro, pero eso es muy mínimo, porque ahora hay en todas las áreas hay lo que se llaman mesas de partes,
que hacen una distribución aleatoria. ¿Qué significa eso? Que la computadora dice a qué sala va a ir, no es que el mes encargado, el mes de parte va a direccionar intencionalmente una demanda o un documento. Es decir, hay muchas medidas para avanzar en resolver este problema. Pero yo diría, por ejemplo, que en el tema civil, por ejemplo, en el tema de casación, hay una figura que se llama el doble conforme. ¿Qué es el doble conforme? Si hay una sentencia de primera instancia en favor de uno de los litigantes y la segunda instancia confirma esa resolución, eso ya no tiene que ser objeto de otro recurso, como es la casación, por ejemplo, que ahora se hace uso abusivo de la casación. Entonces, debería ya ser más restringido el uso de la casación, porque si no, todo va a la Corte Suprema. Y esa cultura de que todo va a la Corte Suprema no es la adecuada. Ya dos niveles, la primera instancia y la segunda instancia, ya vieron, eso ya es cosa juzgada, entonces tiene que cortarse. Por ejemplo, en materia penal, yo estoy en el área penal y tenemos un nuevo Código Procesal Penal. Nosotros, por ejemplo, para poner un ejemplo, de 1000 casaciones que puedan presentar, nosotros pasamos 2 o 3. Vale decir, somos muy estrictos en admitir eso. Pero ahí yo le llamo la atención sobre un hecho, porque yo tengo 25 años, he cumplido ahora en agosto de conductor y director de programas periodísticos, y tengo, por supuesto, muchos más como reportero y periodista, y he tenido montones de juicios, y algo que a mí me sorprendía era el tema de por qué no habían diligencias previas. O sea, habían juicios que te duraban 1 año y medio, 2, 3, y al final la conclusión es que en realidad no debió haber juicio porque te atribuyeron una frase que tú no dijiste. A mí una vez me hicieron un juicio por algo que se suponía que yo había dicho porque lo decía la República. Y cuando llevamos el video y comparamos, decía, no, en realidad el señor nunca dijo eso. Entonces perdimos el tiempo 2 años mientras hay montones de gente esperando por justicia. Entonces, no podría haber algún sistema en que el juez tenga la capacidad de discernir esto va y esto no va. Como uno ve en algunas películas, lo que usted está proponiendo no amerita que vaya a juicio. Efectivamente. No limpiaría eso la cancha. Claro, efectivamente hay problemas que no debían judicializarse. Eso implica fomentar una cultura de conciliación, una cultura de paz. Por ejemplo, antes se ponía como una suerte de prerequisito para que vaya a la vía judicial que haya una conciliación, por ejemplo en materia civil. Pero resulta que eso después se convirtió en algo que simplemente fue un negocio para los centros de conciliación y prácticamente fracasó. De tal manera que eso siempre va al Poder Judicial. En materia penal hay mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por ejemplo, el Ministerio Público, cuando son delitos no muy graves, debe promover un arreglo entre las partes. Eso se llama principio de oportunidad. Es decir, mecanismos de negociación civil que se incorporan al campo procesal penal. Pero también quiero decir, por ejemplo, en materia penal, que es la vitrina, diríamos, del Poder Judicial. Resulta que, ¿quién promueve las acciones penales? El Ministerio Público. Yo diría que el Ministerio Público tendría que ser mucho más meticuloso, más exhaustivo en establecer qué va o qué no va al Poder Judicial. La mayoría de denuncias penales que no tienen mucha gravedad deberían quedar en el Ministerio Público mediante mecanismos de solución que son alternativos al proceso penal largo que usted señala. Es decir, tenemos varios mecanismos, pero es un tema, digamos, que está en camino. Por ejemplo, cuando usted habla de la sobrecarga procesal o cuando hablamos de la sobrecarga procesal, ingresa por cada año un promedio de 1,5 millones de causas. 1,5 millones. Nosotros estamos en capacidad de resolver más o menos 1.300.000, pero si nos quedan 200.000 por año, se van acumulando, entonces ahí viene la lentitud procesal. Obviamente también tenemos el tema de que no tenemos la cantidad suficiente de órganos jurisdiccionales, o sea, de jueces. Por ejemplo, tenemos ahorita una sobrecarga en temas de familia, de violencia familiar. Pero ¿qué hacemos si tenemos pocos jueces de familia? Ahora, y otra pregunta que tiene que ver con eso, o sea, porque otra de las grandes crisis en el Perú es la situación de los penales. Hay una cantidad de gente en este momento presa por paqueteros, ¿no es cierto? Hay presos por accidentes de tránsito y hay presos por no haber pagado la pensión alimentaria. Pero miles. Miles. Entonces la pregunta es que además, como están presos, no pueden pagar la pensión porque no trabajan, entonces termina siendo una trampa, ¿no? Una situación absurda. Yo le pediría que respondamos a estas preguntas. Correcto, mire. Tras la pausa, que vayamos a la pausa y regresemos porque son las 1:05 de la tarde. Tenemos que ir a la pausa, a las noticias de la hora y a la información comercial. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a American Prime. Si usted pensó alguna vez invertir o vivir en los Estados Unidos, este es el mejor momento para hacerlo. ¿Cuál es el score para usted entre Perú y Chile? ¿Qué dice el doctor Duberly Rodríguez? ¿Ah? Tenemos que ser optimistas y pienso que debemos ganar aunque fuera por 1-0. Aunque sea 1-0, mínimo. Pero vamos a ganar. ¿Ah?
No crea, no crea. Yomar no crees. El otro día nadie creía que Perú le podía ganar a Argentina y estuvimos a punto de ganarle. Flores nomás, a Flores le faltó así, no sé qué le faltó. Cafeína, algo le faltó a Flores, ¿no? Pero en fin, estamos conversando con el doctor Duberlí Rodríguez, él es miembro de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Él nos ha dicho que considera que la corrupción no es el problema más grave que afecta al sistema de justicia, sino ¿cómo podría definirlo? La lentitud. La lentitud procesal. Esa lentitud tiene como explicación a la sobrecarga procesal, vale decir, demasiados expedientes, todo se judicializa, a la falta de automatización, de modernidad en los sistemas. Así es. Ya sobre eso di algunas ideas. Pero, por ejemplo, también es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que para trabajar bien se necesitan buenas condiciones de trabajo. Y esas buenas condiciones de trabajo no solamente son para los jueces, también debe ser para los trabajadores del Poder Judicial. Se ha pedido una partida adicional de 256 millones de soles para mejorar la escala remunerativa de los trabajadores. Sin embargo, todavía no tenemos una respuesta de parte del Poder Ejecutivo. Debemos también tener en cuenta que el Poder Judicial para el próximo año ha presupuestado 3.108 millones de soles para gastos normales, 3.108, pero el Ministerio de Economía solamente nos está asignando 2.056 millones. Vale decir, solo el 60% de lo que hemos pedido. De lo que se requiere. De lo que se requiere. Entonces... No, ¿y eso qué? Es un presupuesto, digamos, para sobrevivir, no es un presupuesto para producir una revolución tecnológica en el sistema judicial. Solamente para sobrevivir y solamente para construir un local, que sería el de la Sala Penal Nacional. No tenemos ni siquiera para construir, digamos, nuevas sedes de órganos jurisdiccionales. Y también tenemos el problema, por ejemplo, que gastamos mucha cantidad de dinero en alquiler de locales, cuando debían darse normas, pues así como se declara en emergencia, al Callao, lo que fuera, también va al Poder Judicial para que pueda construir locales sin hacer tantos trámites, que para hacer un proyecto, de una obra, de un local, se pasa pues un año, 2 años. No, y además locales adecuados y construidos expresamente para atender público y llevar a cabo diligencias. Así es, efectivamente. Ahora, pasando a la pregunta que quedó pendiente, el tema de quiénes deben estar en la prisión. Nosotros pensamos, como yo soy juez, como le digo, más de 20 años, deben estar en prisión los que han cometido delitos muy graves. Y esos delitos muy graves se mide por la pena impuesta. Por ejemplo, un delito muy grave, pues si le han puesto 15 años, 10 años, pero si le han puesto 4 años de pena privativa de la libertad, eso nos dice que debe quedar en libertad y cumplir su pena con reglas de conducta. Y solo cuando no cumple las reglas de conducta, podría revocarse lo que se llama la condicionalidad de la pena. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el nuevo jefe del INPE, el doctor Carlos Zoe Vázquez, quien está planteando que dentro de las facultades delegadas se dé una norma que permita que todos los condenados a prisión efectiva, cuya pena no pase los 4 años, inmediatamente salgan en libertad. Pero además debe ya implementarse, y creo que en ese esfuerzo andan la doctora Marisol Perestello, ministra de Justicia, para ya implementar lo que se llama la vigilancia electrónica, es decir, los grilletes electrónicos, que ya están hace años. Pero ¿qué pasa por ese tema de burocracia, de papeleo, ¿no? De tramitología? No entiendo cómo más de 3, 4 años no se ha podido... No, porque eso es lo que genera esta situación de cárceles llenas de gente que no tiene sentido que estén ahí, ¿no? Porque si ya aplicáramos la vigilancia electrónica, sería o para presos preventivos o para condenados. Para condenados, por ejemplo, cuya pena impuesta no sea más de 6 años, es decir, ampliamos ya de 4 a 6. Entonces, ¿se imagina cuántos presos podrían salir? Zoe creo que ha calculado en algo de 10.000 presos. Ahorita tenemos 80.600 presos y la capacidad de las cárceles solamente es para 30.000. Entonces, se imaginará que los presos duermen en los baños, unos o otros, etc. Ahora, hay otro problema, que es la duración de algunos juicios anticorrupción, juicios de derechos humanos que duran 30 años, 25 años. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Bueno, o sea, ¿por qué nos pasa eso? Porque los mecanismos a veces de investigación no son los adecuados. Por ejemplo, también tiene que quedar en claro que nosotros los jueces somos jueces básicamente de juzgamiento, no somos jueces de investigación. Los que investigan son los fiscales, el Ministerio Público. Los jueces prácticamente son para resolver o una medida cautelar, vale decir un requerimiento de prisión preventiva, o para resolver la situación de un acusado en un juicio oral con todas las garantías. Entonces, el sistema de justicia es amplio, arranca con la policía, aunque no lo creamos. La policía tiene que ser eficiente en su investigación, pero tiene que ser policía especializada.
Yo creo que fue una mala decisión del gobierno del 85 al 90 cuando unificó las 3 policías en una sola. Y se perdió la policía de investigación. Se perdió una policía especializada en investigación de delitos que era la PIP, la Policía de Investigaciones del Perú. Eso tiene que restablecerse, porque ahora la policía resulta que un año lo tiene a un efectivo policial, por decir en la Divincri, otro año lo tiene en la Divandro, otro lo tiene en terrorismo, otro año lo tiene digamos de guardia de tránsito o cuidando a magistrados, a personalidades del gobierno. Es decir, ya tiene que dejarse atrás ese tema, tiene que haber una policía especializada y sobre todo dependiente del Ministerio Público, que es el encargado de la investigación. Doctor Rodríguez, usted es parte de la organización del 7º Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, ¿no es cierto? Esta vez va a ser en Iquitos, entiendo. Sí, efectivamente ya nosotros estamos realizando ya por 7ª vez los congresos internacionales de justicia intercultural. ¿Qué significa la justicia intercultural? Significa que aparte de la justicia del Estado, de la cual yo formo parte, existen otros mecanismos de administración de justicia al margen del Estado. ¿Quiénes la practican? Las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas. Esta justicia tiene reconocimiento constitucional en el artículo 149 de la Constitución del 93 y en un convenio 169 de la OIT, que es una suerte de Declaración Universal de Derechos Humanos de los pueblos indígenas y tribales, y entonces ellos también administran justicia y la justicia ordinaria tiene que tener una política de armonía exitosa con ellos. Y por eso, de integración, ¿no es cierto? Porque de esto nos han hablado los representantes de los ronderos que se van a reunir en Satipo, ¿no? Hay una convención, y eso es uno de los temas, porque incluso de autorregulación, ¿no? De manejar cuáles son los límites. Porque imagínese, con toda la sobrecarga que acabamos de comentar, la sobrecarga procesal que tenemos, que además incorporáramos a todos los conflictos que tienen estos pueblos, imagínese ya el poder judicial estallaría en pedazos. Ellos administran justicia sin cobrar nada, es decir, no le ahorran al Estado miles y miles de dinero, y son héroes anónimos que a veces pueden equivocarse, como también la justicia ordinaria se equivoca, pero es una justicia mucho más efectiva y mucho más rápida. Ahí los procesos pues duran horas, no duran años como en la nuestra. Entonces, todos estos mecanismos los estamos viendo en este Congreso. Claro, porque es una justicia directa, es decir, tú reclamas una cosa, tú dices lo contrario, tienes testigos, uno a favor, otro, y el criterio del juez es el que resuelve. Así es. Y se acabó la discusión porque todo el mundo respeta y reconoce la autoridad del juez. Así, las autoridades comunales tienen muchísimo, digamos, respeto por parte de su población. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el Perú es un país multicultural, plurinacional. Tenemos varias nacionales, varias etnias, y no hay una cultura que sea superior a la otra. Todas las culturas tienen que tener un diálogo intercultural en un plano de igualdad, y esto es el tema que vamos a abordar, por ejemplo, en el Congreso de Iquitos, que va a empezar el día jueves y termina el día sábado. Yo le agradezco muchísimo al doctor Duberlí Rodríguez. Por ahí me escribían, el doctor Duberlí Rodríguez era rojo cuando era estudiante, ¿no? Era un hombre de izquierda, y lo he dicho yo, dirigente importante, fue presidente de la federación, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de ser presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, pero como parte de mi formación y vocación democrática, he sido regidor en Chiclayo del año 80 al 83, y luego fui diputado nacional entre el año 85 y el año 90, y a partir del año 1996, juez del Perú, primero como vocal superior de Lambayeque y hace 9 años en la Corte Suprema, de tal manera que creo que hay una trayectoria que habla por sí sola, y los comentarios a veces de mala fe creo que no tienen cabida. Muchas gracias a Duberlí Rodríguez por estar con nosotros. Está con nosotros ahora el doctor Duberlí Rodríguez, él es miembro vocal de la Corte Suprema. Un gusto verlo, Duberlí, después de años, ¿no? Así es. Duberlí Rodríguez fue uno de los legendarios dirigentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Tremendo dirigente estudiantil. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, a sus órdenes. Estamos enfrentados a varios problemas, digamos, como terminales en el país, ¿no? Situaciones que ya no dan más, y una de ellas es la del Poder Judicial. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar varias veces acá al doctor Ordóñez, el presidente de la Corte Superior de Lima, que yo creo que tiene una virtud, que es el que su voluntad de venir, sentarse y escuchar, e incluso no resistir las llamadas telefónicas, en muchos casos indignadas, de los oyentes sobre lo que está pasando en el sistema judicial, ¿no? Que procesos que se demoran, casos de corrupción, ¿no es cierto?, resoluciones que resultan polémicas, pero hay una crisis en nuestro sistema judicial que no termina de resolverse. ¿Cómo tendríamos que enfrentar, mirado desde adentro por un vocal de la Corte Suprema?
Bueno, tradicionalmente se había dicho que el principal problema que tenía el Poder Judicial y la Administración, pues con amparo, entonces tenemos una cultura muy litigiosa por parte de los propios ciudadanos. Pero volviendo a la pregunta, creo que el principal problema que aqueja al Poder Judicial es la lentitud, es la demora en resolver los procesos, y ese es el tema que debe ser atacado frontalmente por una administración judicial. Pero eso ¿qué supone? Eso supondría primero una reforma del sistema. No bueno, es cierto. Hay varias medidas. Por ejemplo, una cosa que retrasaba, por ejemplo, un trámite era las notificaciones. Eran notificaciones escritas de las resoluciones que emiten los jueces. Y mientras va el notificador, se va a veces a lo que ahora, pues antes era Serpos, ahora hay otras empresas que llevan las correspondencias. Tenía un promedio de 25 días pública en general a la corrupción. Yo que tengo ya 20 años de juez, 11 en Chiclayo y 9 en la Corte Suprema, puedo afirmar que la corrupción es un fenómeno excepcional, no es la regla en el Poder Judicial. Siendo esto así, tendría que decir cuál entonces es el principal mal que tiene el Poder Judicial. Yo creo que el principal problema que tiene el Poder Judicial es la lentitud en resolver los casos. Y esa lentitud tiene que ver con la sobrecarga procesal, que todo se judicializa, que tenemos un sistema de recursos muy ampuloso, hay recursos de apelación, nulidad, casación, y incluso cuando termina en la justicia ordinaria van a la justicia constitucional con habeas corpus, solamente una notificación. Entonces estamos avanzando con lo que se llama el SINOE, el sistema de notificaciones electrónicas, pero creo que un gran paso que puede avanzar en la celeridad de los procesos es la digitalización, o sea, el expediente virtual. Que cuando una persona vaya con una demanda, por ejemplo en la vía civil, que lleva sus contratos, por decir de arriendo, porque ya hay un cumplimiento de contrato, ya no necesita dejarlo el expediente en físico, sino simplemente lo lleva, la mesa de parte lo escanea, le toma, por decir, una foto, ya eso forma parte ya del expediente virtual, y después solamente eso será tenido en cuenta. La mesa de parte lo escanea, le toma, por decir, una foto, ya eso forma parte ya del